Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy exploraremos un tema realmente fascinante de la Biblia, las 3 personas que nunca experimentaron la muerte. Así es, aunque la mayoría de nosotros vemos la muerte como una parte inevitable de la vida, la Biblia nos habla de 3 personas extraordinarias que fueron llevadas directamente al cielo sin morir. ¿Tienes curiosidad por saber quiénes son? Vamos a descubrirlo. Nuestra primera historia es sobre Enoc. Enoc vivió mucho antes del diluvio, en una era dominada por la corrupción y el pecado generalizado. El mundo se hundía en la oscuridad, con los pensamientos y acciones de las personas consumidos por el mal. Sin embargo, en medio de este caos moral, Enoc destacó como un ejemplo brillante de rectitud. Fue la 7ª generación desde Adán, descendiente a través de la línea de Set, y el padre de Matusalén, conocido por tener la vida más larga en la Biblia, con 969 años. La línea familiar de Enoc se conecta directamente con Noé, lo cual es significativo porque desempeña un papel crucial en la supervivencia y redención de la humanidad durante el diluvio. Enoc no era un hombre común. Su vida representó una clara ruptura con los patrones pecaminosos de quienes lo rodeaban. Mientras otros se dejaban llevar por la maldad, Enoc eligió un camino de obediencia y fidelidad. Caminó cerca de Dios, una elección que lo hizo único en su tiempo. Su compromiso de vivir una vida justa en medio de una corrupción abrumadora demuestra su profunda fe y devoción inquebrantable a Dios. El rasgo más notable de Enoc fue su relación profunda e ininterrumpida con Dios. En Génesis 5:24 está escrito: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó». Esta frase refleja una comunión constante y cercana con el Creador. Mientras otros de su época se apartaban de Dios, Enoc eligió mantenerse devoto y firme. Caminar con Dios simboliza vivir en armonía con su voluntad, marcado por una comunicación constante, confianza y obediencia. Esto dice mucho sobre el carácter de Enoc y su disciplinada vida espiritual. La relación de Enoc con Dios no se trataba solo de cumplir reglas, sino de construir un vínculo significativo y personal. Dialogaba con Dios diariamente, buscaba su guía y alineaba sus decisiones con los principios divinos. Esta conexión profunda distinguió a Enoc, haciendo de su caminar con Dios algo único y transformador. Su fe y devoción fueron tan extraordinarias que Dios se complació en él de manera excepcional, resultando finalmente en el milagroso evento de que Enoc fuera llevado directamente al cielo. Aunque el relato de Génesis sobre Enoc es breve, ha inspirado mucha curiosidad e interpretación en otros escritos antiguos. Uno de estos textos es el Libro de Enoc, una obra judía antigua que proporciona un vistazo más detallado a su vida. Describe sus visiones, interacciones con seres celestiales y viajes por los reinos celestiales. Aunque no forma parte de los textos canónicos de la Biblia, el libro de Enoc ha influido significativamente en las tradiciones judías y cristianas tempranas. Presenta a Enoc como una figura de rectitud y un mediador entre Dios y la humanidad, enfatizando aún más su extraordinario legado espiritual. En el libro de Enoc se nos presentan sus visiones iluminadoras y su papel crucial al revelar secretos celestiales. Emprende viajes celestiales durante los cuales presencia el futuro y adquiere conocimientos sobre el plan divino. Estas experiencias enriquecen enormemente nuestra percepción de la singularidad de Enoc. Su existencia estuvo marcada por interacciones celestiales que enriquecieron significativamente su camino espiritual. La historia de Enoc es notable por varias razones. Principalmente, destaca la posibilidad de llevar una vida virtuosa en medio de una sociedad decadente y pecaminosa.
La devoción inquebrantable de Enoc sirve como un modelo a seguir para los creyentes. Esta idea se refleja en Hebreos 11, 5, 6, donde se afirma: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había llevado. Pues antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan con diligencia. La vida de Enoc demuestra que una relación íntima y satisfactoria con Dios es alcanzable y muy grata para Él. Además, la ascensión de Enoc al cielo a menudo se interpreta como un símbolo temprano del rapto, ofreciendo esperanza de que los creyentes, al final, vencerán la muerte y entrarán al reino de Dios. Su vida es un testimonio poderoso de los beneficios de la fidelidad y la obediencia. La historia de Enoc trasciende la simple supervivencia a la muerte. Trata del estilo de vida que conduce a una liberación tan extraordinaria. Elías emerge como uno de los profetas más formidables en la historia de Israel, con una vida que se desarrolla en una época tumultuosa. Durante el reinado del rey Acab, fuertemente influido por su esposa Jezabel, la nación se hundió profundamente en la idolatría, particularmente en la adoración de Baal, marcando un capítulo oscuro para Israel al desviarse de su devoción al verdadero Dios. En medio de esta deslealtad generalizada, Elías se mantuvo firme como un siervo dedicado de Yahvé, proclamando valientemente los mensajes de Dios al pueblo. Su nombre, que significa Yahvé es mi Dios, refleja claramente su misión e identidad. El papel profético de Elías estuvo marcado por su aura impactante y su singular determinación de oponerse a la idolatría rampante. Aparece por primera vez en 1 Reyes 17 sin ninguna introducción previa, destacando la naturaleza repentina e imperativa de su llamado. Su ministerio estuvo lleno de milagros extraordinarios y manifestaciones poderosas del poder divino. Sin temor, desafió a las máximas autoridades de su tiempo, incluyendo al rey Acab y a la reina Jezabel. Su valentía y fe inquebrantable desempeñaron un papel crucial en redirigir el corazón de la nación hacia Dios. La vida de Elías estuvo marcada por una serie de eventos notables que subrayaron su papel profético. Su historia comienza en 1 Reyes 17, donde proclama una sequía en Israel como castigo divino por las transgresiones de la nación. Esta sequía, que duró 3 años y medio, mostró tanto el poder de Dios como la legitimidad profética de Elías. Durante este periodo, Elías recibió sustento de manera milagrosa. Primero, a través de cuervos que le llevaban comida mientras permanecía en el arroyo de Kerit, y luego por una viuda en Sarepta. Allí, multiplicó milagrosamente la provisión de alimentos de la viuda y resucitó a su hijo, reafirmando así el respaldo divino. Un momento clave en el ministerio de Elías ocurrió durante su dramático enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, narrado en 1 Reyes 18. Este evento fue, esencialmente, un desafío divino entre el Dios de Israel y el ídolo Baal, donde Elías retó a 450 profetas de Baal a invocar fuego del cielo para consumir su sacrificio. A pesar de sus intensas oraciones y rituales, no lograron obtener respuesta alguna de Baal. Entonces Elías construyó su propio altar, lo empapó con agua y clamó a Yahvé. El Señor respondió de manera contundente, enviando fuego del cielo que no solo consumió el sacrificio, sino también el altar y el agua circundante. Este evento asombroso convenció a los presentes de la supremacía de Yahvé, quienes clamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Esto llevó a la derrota y eliminación de los profetas de Baal.
Otro momento crucial en la vida de Elías fue su encuentro divino en el monte Horeb. Después de huir de las amenazas de Jezabel, Elías buscó refugio en Horeb, donde experimentó una manifestación profunda de Dios y recibió nuevas directrices para nombrar líderes en Israel. La ascensión de Elías al cielo es uno de los eventos más impresionantes registrados en la Biblia. En 2 Reyes 2 se describe cómo Elías tuvo una premonición de su inminente partida. Viajó desde Gilgal a Betel, luego a Jericó, y finalmente llegó al río Jordán, acompañado por su discípulo Eliseo. Durante este viaje, grupos de profetas en cada lugar confirmaron que el Señor pronto llevaría a Elías de la tierra. En el Jordán, Elías demostró su poder divino al golpear el río con su manto, dividiendo milagrosamente las aguas para que pudieran cruzar en tierra seca. Después de cruzar, Elías preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de su ascensión. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, y éste respondió con una promesa condicional. Sería concedida si Eliseo presenciaba su ascenso. Mientras conversaban, apareció repentinamente un carro de fuego tirado por caballos de fuego, separándolos a ambos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al presenciar esta escena extraordinaria, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Luego recogió el manto de Elías, simbolizando no solo la sucesión de la autoridad profética, sino también el inicio de su propio ministerio. La dramática ascensión de Elías es un testimonio poderoso de la aprobación de Dios y la continuidad de su obra. Marcó la culminación de las tareas terrenales de Elías y el comienzo de la misión de Eliseo, simbolizando un paso divino y una transformación que trasciende los límites terrenales. La vida de Elías y su milagrosa ascensión tienen un significado profundo. Su fe inquebrantable y valentía frente a la adversidad ejemplifican la fortaleza que se encuentra en adherirse a la verdad de Dios. Los eventos milagrosos de su vida, junto con su ascensión, destacan la autoridad suprema de Dios y su presencia activa en el mundo. Además, el relato de Elías se ve como un precursor de los temas escatológicos en el Nuevo Testamento, particularmente las nociones del rapto y el regreso de Cristo, ilustrando un hilo continuo de liberación divina y justicia final. Pasando a otra figura bíblica enigmática, encontramos a Melquisedec en Génesis 14, quien aparece tras el triunfo de Abraham sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Melquisedec, rey de Salem, un nombre que simboliza la paz, y sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham con pan y vino, y lo bendice, declarando: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. La posterior ofrenda de Abraham, de una 10ª parte de todo lo que tenía a Melquisedec, es un acto significativo que reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec. Su papel subraya temas profundos de sacerdocio, realeza y bendición. La narrativa menciona brevemente pero de manera significativa a Melquisedec, quien encarna de manera única los roles de rey y sacerdote, algo raro en los contextos antiguos. Melquisedec gobierna Salem, comúnmente asociada con Jerusalén, y su interacción con Abraham, bendiciéndolo y aceptando diezmos, subraya su estatus espiritual superior. Estas acciones, junto con sus títulos, tienen un profundo significado teológico, vinculándolo con nociones de realeza, sacerdocio y favor divino. Su introducción abrupta y la ausencia de un linaje familiar lo convierten en un personaje misterioso y singular. La referencia en Hebreos 7:3
sin padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lleva a muchos a interpretar que Melquisedec podría ser una representación divina o celestial de Cristo, más que un mero mortal. Su doble capacidad como soberano y sacerdote prefigura a Jesucristo, reconocido como el Rey de Reyes y el Sumo Sacerdote eterno. El Salmo 110:4 refuerza su importancia con un juramento divino. El Señor lo ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje, reiterado en Hebreos, resalta la naturaleza perpetua del sacerdocio de Jesús, que contrasta con el sacerdocio levítico transitorio. En este rol eterno Jesús, al igual que Melquisedec, ofrece una mediación e intercesión incesante entre Dios y la humanidad. Melquisedec destaca en la historia bíblica como rey y sacerdote, un rol definido no por ascendencia, sino por su relación divina y liderazgo espiritual. Esta distinción prepara el terreno para comprender el sacerdocio de Jesús. Como Melquisedec, el rol sacerdotal de Jesús no se basa en linaje, sino en su esencia divina y su función eterna como mediador entre Dios y las personas. Los estudiosos divergen en sus interpretaciones sobre la identidad y propósito de Melquisedec. Algunos lo ven como una figura histórica, un rey sacerdote cuyo legado resalta el concepto de un sacerdocio eterno, mientras que otros lo consideran una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento apoyada por la ausencia de genealogía y las características eternas que se le atribuyen. Independientemente de la identidad precisa de Melquisedec, su narrativa sirve como un símbolo poderoso del sacerdocio perpetuo de Cristo y del pacto inmutable de Dios con la humanidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la esencia del sacerdocio y la realeza, sugiriendo que la verdadera autoridad espiritual es otorgada por Dios y marcada por la justicia y la paz. El enigma en torno a Melquisedec también fomenta un estudio más profundo de las Escrituras y una mayor búsqueda de entender el plan divino de Dios. Ya sea visto como una persona histórica, una representación simbólica o una manifestación preencarnada de Cristo, el relato de Melquisedec profundiza nuestra comprensión del alcance eterno de las obras de Dios. La narrativa de Melquisedec ofrece varias enseñanzas profundas. Primero, subraya la importancia de la autoridad espiritual y el sacerdocio en el plan divino de Dios. Su sacerdocio, basado en la justicia y una relación directa con Dios, en lugar de la descendencia, nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual proviene de nuestra conexión con Dios y nuestra dedicación a sus propósitos. Segundo, los roles combinados de Melquisedec como rey y sacerdote anticipan los roles de Jesucristo, quien es tanto nuestro soberano líder como nuestro sumo sacerdote, mediando nuestra relación con Dios. Esta doble función es crucial porque fusiona el liderazgo con la oración intercesora, ilustrando cómo Jesús nos guía mientras aboga por nosotros. Tercero, la ausencia de detalles genealógicos sobre Melquisedec nos invita a considerar la naturaleza eterna de la obra de Dios. Al igual que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús es atemporal, reforzando la idea de que los planes de salvación de Dios no están limitados por el tiempo. Por último, los elementos enigmáticos de la historia de Melquisedec nos animan a profundizar en las Escrituras y buscar una comprensión más amplia del plan supremo de Dios. Los misterios que lo rodean nos desafían a explorar las profundidades del texto bíblico, buscando verdades espirituales más profundas. Al reflexionar sobre estas narrativas, también se nos invita a examinar nuestras propias vidas espirituales.
¿Caminamos cerca de Dios como lo hizo Enoc, manteniendo una relación constante y fiel? ¿Somos tan valientes en nuestra fe como Elías, manteniéndonos firmes incluso en la adversidad? ¿Reconocemos plenamente el sacerdocio eterno de Jesús, aceptando su constante intercesión por nosotros? Estas historias nos recuerdan que nuestra relación con Dios es profundamente personal y eternamente significativa, desafiándonos a vivir de manera que lo honremos. Al reflexionar sobre el compromiso de Enoc, podríamos preguntarnos, ¿reservamos tiempo diario para caminar con Dios? ¿Escuchamos activamente su guía y nos esforzamos por agradarle con nuestras acciones? La vida de Enoc ejemplifica el valor de una comunión consistente con Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad. Al considerar el coraje de Elías, podríamos preguntarnos, ¿estamos preparados para mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso frente a la oposición o el peligro? ¿Confiamos en la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas e influir en el mundo que nos rodea? La narrativa de Elías nos anima a abrazar la audacia en nuestra fe y a depender de la fortaleza de Dios durante los desafíos. Al contemplar el sacerdocio eterno de Melquisedec, se nos invita a profundizar en nuestra comprensión del papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Reconocemos plenamente la importancia de su continua intercesión por nosotros. Vivimos con la conciencia de su sacerdocio perdurable, confiados en que Él está mediando constantemente por nosotros. La historia de Melquisedec enriquece nuestra apreciación por los aspectos profundos y eternos de las responsabilidades sacerdotales de Jesús, reforzando la naturaleza perpetua de su misión divina. Los relatos de Enoc, Elías y Melquisedec ofrecen enseñanzas profundas sobre la fe, la obediencia y los eternos propósitos de Dios. Estas narrativas nos animan a honrar a Dios a través de nuestras acciones, a fortalecer nuestro vínculo con Él y a adoptar una perspectiva atemporal como la demostrada por estas figuras bíblicas. La relación cercana de Enoc con Dios ilustra la importancia de involucrarnos regularmente con nuestro Creador. Su vida nos insta a priorizar nuestra conexión con Dios y a conducirnos de manera que le agraden. El trabajo profético y valiente de Elías nos inspira a mantener firmemente nuestras creencias, incluso frente a los desafíos. Su valentía al oponerse a la falsa adoración y sus actos divinos son afirmaciones de la poderosa presencia de Dios. El sacerdocio eterno de Melquisedec resalta la importancia del liderazgo espiritual y del papel del sacerdocio en el plan de Dios. Estas historias nos motivan a fortalecer nuestra relación con Dios, a defender con valentía nuestras creencias y a reconocer el aspecto eterno de las tareas divinas. Nos señalan que nuestro viaje espiritual es tanto individual como colectivo, implicando una conexión íntima con Dios y una dedicación a su propósito. Las vidas de Enoc, Elías y Melquisedec, marcadas por la fidelidad, la valentía profética y el sacerdocio eterno, sirven como modelos para seguir. Demuestran que una vida comprometida con Dios se caracteriza por la fe, la obediencia y la rectitud. Estas cualidades no solo agradan a Dios, sino que también conducen a logros extraordinarios. Los temas presentes en estos relatos bíblicos resuenan en diversas culturas y tradiciones, destacando una fascinación humana compartida por la inmortalidad. Por ejemplo, el mito griego de Títono, quien recibió la vida eterna pero no la juventud eterna, refleja esta inquietud por vivir para siempre. De manera similar, la historia de los 8 inmortales de la mitología china, celebrados por su existencia eterna y poderes místicos, subraya el deseo universal de superar la mortalidad y conectar con lo divino. Estas narrativas ilustran una aspiración común de trascender los límites de la muerte. Asimismo,
la leyenda del judío errante, quien supuestamente fue maldecido con una vida interminable por burlarse de Jesús en su camino hacia la crucifixión, se alinea con estas historias bíblicas. A pesar de sus diversos contextos culturales, estos relatos destacan colectivamente el anhelo humano de una vida perpetua y las profundas implicaciones espirituales de tal deseo. Subrayan la búsqueda universal de trascendencia y la esperanza anclada en la intervención divina. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia perspectiva respecto a la vida, la muerte y la posibilidad de una existencia eterna. Reflexionar sobre estas narrativas nos alienta a examinar nuestro propio camino espiritual y nuestra relación con Dios. Nos acercamos a Dios con la misma intimidad que Enoc, manteniendo una conexión constante y firme. Somos tan valientes como Elías, defendiendo nuestra fe incluso en circunstancias difíciles. Reconocemos la continua intercesión de Jesús como nuestro sacerdote eterno. Estas historias nos recuerdan que nuestro camino con Dios es profundamente personal y eternamente significativo, instándonos a vivir de manera que glorifique a Dios. Al considerar la vida de Enoc, podríamos preguntarnos si estamos apartando momentos diarios para comunicarnos con Dios, escuchar su guía y esforzarnos por agradarle con nuestras acciones. A la luz del ejemplo de Elías, podemos evaluar si estamos listos para defender nuestras creencias, incluso cuando estas posturas sean impopulares o arriesgadas. Confiamos en la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La narrativa de Elías nos anima a ser valientes en nuestras convicciones y a depender de la fuerza de Dios durante los momentos difíciles. Al reflexionar sobre el sacerdocio eterno de Melquisedec, podemos profundizar nuestra comprensión del papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Recordemos, Enoc caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo vivo. Elías ascendió en un torbellino con un carro de fuego, y Melquisedec sigue siendo una figura enigmática, tanto rey como sacerdote, cuyo legado es eterno. Sus vidas nos motivan a fortalecer nuestra fe y confianza en el plan divino de Dios. Estos personajes nos muestran que nuestro camino espiritual puede llevarnos a destinos extraordinarios, desde la profunda comunión de Enoc con Dios, pasando por la valiente existencia profética de Elías, hasta el eterno sacerdocio de Melquisedec. Nos animan a buscar un vínculo más profundo con Dios. Sus narrativas no son meros relatos sobre evitar la muerte, sino ejemplos de vidas dedicadas a agradar a Dios, mantener una fe firme y abrazar el alcance eterno de las obras de Dios. Si encontraste este video inspirador, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más reflexiones espirituales. Déjanos un comentario abajo, compartiendo tus pensamientos sobre estas fascinantes historias. Hasta nuestro próximo video, sigue buscando conocimiento y crecimiento en tu camino de fe. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.